¿Y qué humor tenían los argentinos de la década del 60? Una de las figuras nacidas en esa época se convirtió, a través de sus ocurrencias, en uno de los personajes más populares, Mafalda. Su creador hoy recuerda los primeros pasos de esa criatura. Yo empecé junto con Garaycochea a publicar en Esto Es. Seguimos siendo muy amigos. Y en esa época, claro, estaba Divito, Oski, que eran Lino Palacio, era la generación anterior a la mía. Yo fui, creo que el que más me marcó en mi vida de dibujante fue Divito, porque cuando él me empezó a publicar yo dibujaba tan mal que él me hacía llevar los dibujos en lápiz, entonces después me los corregía todo y recién una vez que yo los pasaba a tinta con las correcciones, él me los publicaba. O sea que fue una especie de maestro, amigo, jefe, de todo. Y otro que influyó mucho en mi vida, no tanto en mi dibujo, fue Oski, de quien pese a una diferencia de 14 años de edad, éramos, bueno, el Oski era como un chico, o sea que yo todavía tampoco he crecido nada, así que nos llevábamos muy bien. Me decía de todo de la Mafalda, que era una porquería, que tenía que dejar de hacerla porque me iba a arruinar el dibujo, y cosa que, no es que me arruinó el dibujo, pero dibujar 10 años un mismo personaje a una misma medida endurece muchísimo el trazo, la mano, y uno termina pensando todo en ese cuadradito de la historieta. En el 63 salió mi primer libro de humor, cosa que también para mí fue bastante importante, como para cualquiera de nosotros. En el 62 me llamaron de una agencia de publicidad y me encargaron una tira para una campaña publicitaria de electrodomésticos. Había que crear una familia tipo. Esta campaña no se hizo y me quedé con la familia tipo 2 años en un cajón. Esto de la agencia de publicidad que me pidió hacer la familia tipo, que luego resultó ser la Mafalda, el primero que vino a decirme fue Miguel Brascó. Me dijo, mirá, yo conozco en esta agencia de publicidad que están buscando este tipo de publicidad que piensan hacer. Tenés que ir a hablar con un señor que se llama Norman Brisky. Te vas a acordar porque es una mezcla, acordate, de Brascó con Oski, el apellido. Bueno, fui a hablar con este señor Norman Brisky y me explicó de que era una campaña que la agencia de publicidad quería regalar a los diarios, pero los diarios dijeron, no, esto sí es publicidad, tienen que pagarlo, que regalito ni que 8 cuartos. Mientras la dibujé en primera plana, 2 tiras por semana, la cosa era bastante fácil, pero me enojé con Primera Plana porque un diario de Bahía Blanca quiso empezar a publicarla y Primera Plana dijo, no, ¿cómo? La tira es nuestra, no se puede vender por ahí. Entonces yo agarré y me fui. Y también, gracias a Miguel Brascó, entré en el diario El Mundo y ahí la tenía que dibujar todos los días. Y ahí me encontré con que estaba publicando un personaje que yo ni tenía idea de cómo iba a ser, porque yo había hecho siempre humor, historieta con personaje fijo nunca. Y entonces, bueno, la fui haciendo un poco así, a los ponchazos. Yo leía el diario, veía qué noticias eran importantes de ese día y hacía que Mafalda comentara un poco la situación. Y la entregaba a las 10 de la noche y ya a las 2 de la madrugada la veía impresa y entonces eso ya me servía para la del día siguiente. Y el ir agregando personajes fue por necesidades de libreto, porque a la tira número 20, cuando Mafalda hablaba con su padre y su madre, nada más, la tira número 20 ya estaba hasta acá, de Mafalda y el papá y la mamá, entonces creé a Felipe, que era una especie de anti-Mafalda. Mafalda era muy con los pies en la tierra y el otro volaba por ahí. Y bueno, todos los personajes se fueron agregando por necesidades de libreto. Y claro, cuando acá vino el golpe que sacó Ailia, yo me acuerdo que hice una Mafalda, se veía en toda la tira, nada más que la cara de Mafalda, que decía, y entonces eso que me enseñaron en la escuela